Cordial saludo, queridos hermanos. Es una dicha poder reunirnos nuevamente después de un largo trajín, pero nuevamente el Señor tiene misericordia de nosotros y nos convoca para ser beneficiados, para ser edificados por su santa palabra. Hoy, 3 de diciembre, a las 9:35, nuestro culto de adoración pública. Quisiera, hermanos, que nos ubicáramos en el Salmo capítulo 106 y vamos a leer el versículo 47 y 48. Salmo capítulo 106, versículos 47, 48. Dice así la palabra del Señor. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bien, hermanos, ahora ubiquémonos en el libro Deuteronomio, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí, Señor nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Hermanos, este panorama nos muestra cómo el pueblo de Israel temió al Señor
al oír directamente la voz de Dios, fue tanto el temor que enviaron a su líder. ¿Quién era el líder? El mismo Moisés, para que fuera él quien oyere las palabras y luego se las replicara al pueblo. Y el Señor pudo reconocer el temor que había en el corazón de estas personas, y era un temor sano porque reconocieron lo grande y lo glorioso que es el Señor. A lo que el Señor respondió: está bien todo lo que piensan. Ojalá así fuera ese temor, de que se dispusieran a escuchar y a hacer lo que yo les mando. El Señor tuvo misericordia y le dio las palabras que Moisés había de pronunciar al pueblo para que éstos la guardasen y las pusiesen por obra, con la garantía de que les iría bien. Ese es el temor que nosotros, hermanos, debemos tener hacia nuestro Dios. Un temor que se disponga a escuchar y a hacer lo que el Señor nos dice. Un temor que reconozca que todo lo que el Señor nos dice es beneficioso para nuestra vida. De esta manera, el Señor nos asegura que nos irá bien. Hermanos, aquí el Señor nos da sus estatutos y también nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente, porque hallaremos gracia y misericordia. Así que, hermanos, vamos a realizar una oración confesando nuestros pecados al Señor y confiando en que Él será propicio a nuestras necesidades. Oro a favor de ustedes, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este momento, por esta oportunidad de permitirnos elevar nuestras súplicas a ti. Señor, primeramente queremos pedirte perdón por todo lo mal que hemos hecho. Si bien es cierto, Señor, tú observas cada intención de nuestro corazón, así que no podemos ocultarte nada, así que no podemos aparentar nada. Por eso, Señor, tal y como somos, nos acercamos a ti, de ninguna manera confiándonos en nuestras obras, sino en tu gran misericordia. Señor, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a ser mejores. Que Cristo, que la vida de Cristo, que la mente de Cristo se refleje en nuestra vida, en cada una de las áreas donde tú nos has colocado. Señor, perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Perdona nuestro mal proceder. Señor, por tu gracia nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu palabra y a ponerla por obra. Y suplicamos a ti, Señor, para que nos ayudes a guardar tus estatutos en nuestro corazón y a hacer lo que tú mandas, porque sabemos, Señor, que es beneficioso para nuestras vidas. Tú nos creaste, Señor, y desde el principio, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, tú nos has cuidado. Y sabemos, Señor, que todas estas palabras que tú mencionas aquí están dirigidas precisamente para nuestro cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora elevemos himnos al Señor, himnos que glorifiquen su santo nombre. Himno 355.
la gente de nuestro tiempo. Cantemos. Qué diferente es el concepto cristiano del amor al concepto que el mundo tiene del amor. El amor que Cristo nos da se refleja en servir sin esperar nada a cambio. Que tal amor sea la constante en nuestra vida. Ahora, hermanos, ubiquémonos en el himno 472. Anhelo trabajar por el Señor.
Hermanos, este himno tiene mucha relación con el himno anterior. Nótese que el himno anterior nos hablaba acerca del amor, y una de las mayores expresiones del amor cristiano es predicar el Evangelio de Cristo, trabajar predicando el Evangelio de Cristo, pero que no sea solamente con las palabras, sino con nuestro vivir, que impacta mucho más. Hermanos, ahora nos ubicamos en Isaías capítulo 58 y vamos a leer antifonalmente desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Esta es la lectura de apoyo. Quiere decir que tiene relación con la predicación de la palabra de Dios, con el sermón principal. Isaías capítulo 58 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de manera antifonal. Empiezo yo leyendo y luego ustedes con el siguiente versículo, así sucesivamente hasta terminar el texto. Nos colocamos de pie, por favor, para mayor reverencia. Dice así la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus hermanos. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quieres de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Hermanos, invitamos al pastor Jorge Ortiz para que continúe con la oración. Gracias, mi hermano, muy amable. Muy, pero muy buenos días. Bueno, el Señor ha sido provechoso para todos nosotros en esta semana y por eso nos tiene una vez más en este lugar en el día de hoy, ya 3 de diciembre, donde ya casi termina el año 2023. Hemos visto y hemos pasado por muchas circunstancias
Pero lo que no podemos negar nunca es que el Señor en cada una de esas situaciones ha estado ahí presente conforme a su promesa. Así es de que sean todos ustedes, mis queridos hermanos, bienvenidos aquí en las instalaciones del templo, mis hermanos allí en los perfiles del Facebook, mis hermanos allí en la virtualidad. Sea el Señor obrando de manera especial en todos nosotros. Bienvenida, hermana Graciela, nos alegra en el corazón tenerla en esta mañana junto con nosotros en este humilde lugar, y damos las gracias por su vida y porque hoy una vez más el Señor permite que ya no lo hagamos a través de la distancia, las redes sociales, aquellas cosas, sino que podemos estar aquí de cuerpo presente. Eso nos llena el corazón de mucha alegría, mi hermana. Así de que bienvenida. Y bueno, vamos hoy a hablar un poco del catecismo, sermón infantil. Vamos a aprovechar este tiempo porque cuando el pueblo se reúne, vamos a hablar de dos motivaciones principales. La primera es para adorar al Señor y la segunda es para aprender acerca de su palabra. O sea, no solamente adoramos, sino que también aprendemos. En esta dirección, entonces, no solamente vamos a salir satisfechos espiritualmente, sino que también nuestro propio intelecto se va a nutrir del conocimiento de la palabra del Señor. Una de las cosas que encontramos en Deuteronomio en el capítulo 6 es que el mismo Señor dice al pueblo: y enseñarás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hágale de ahí para adelante hasta todas las generaciones. Así es de que hoy vamos a aprovechar este tiempo de una manera agradable a los ojos del Señor. Bien, mis hermanos, voy a ubicarme yo en Deuteronomio en el capítulo 4 y luego entonces voy a compartir con ustedes algunos versículos en el día de hoy. Estoy ubicado en Deuteronomio. Bien, por favor ustedes allí me colaboran con las lecturas también. Estamos por allí en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 7. Alguno de ustedes, por favor, lo busca allí. Si puede compartir con su pequeñito el texto, mucho mejor. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Alguien más está por allí en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Voy a citar una vez más. Deuteronomio 7, 7, capítulo 7, versículo 7, Éxodo 31, 18 y Marcos 12, 29 al 31. Esos son los tres versículos para leer. Yo voy a dar inicio allí con Deuteronomio 4, versículos del 1 al 8. Esto es lo que cita el Señor allí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que no hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Bien, allí el Señor obviamente entrega los estatutos. Nuestro hermano Brian hace un momento leía por allí Deuteronomio 5. Entrega estos estatutos al pueblo
y Moisés transmite al pueblo la voluntad de Dios a través de todo lo que el Señor había dicho. Obviamente esto era para guardarlos y ponerlos por obra. Pero también al mismo tiempo Moisés exhorta a la nación diciendo: ¿qué nación hay que tenga un Dios como el nuestro? ¿Y qué nación hay que tal Dios haya entregado una ley tan perfecta para ser guardada? En este caso, palabras más, palabras menos, le estaba diciendo al pueblo: ustedes son privilegiados de tener el Dios que se ha manifestado a ustedes. Y esto estoy hablando de Dios con mayúscula, porque los demás simplemente son ídolos. En este caso está clarificando muy bien qué los hacía a ellos tan privilegiados: que Dios les hubiese entregado una ley, un mandato, un estatuto para que ellos guardaran. Si bien es cierto, nosotros sabemos que para poder hacer cualquier cosa, naturalmente hablando, en esta vida, tenemos que saber cómo direccionarnos. Ustedes y yo, quienes han andado en vehículo por las autopistas en Colombia, se dan cuenta que hay señales que dicen lento, rápido, peligroso, etcétera, etcétera. Esos son señales que lo llevan a uno a que si el conductor guarda estas señales, va a tener mayor preservación de su vida. Dios entonces le dice al pueblo: ustedes tienen esta ley para que la guarden y así vivan. Dios es bueno en todo. Entonces, en este caso estamos hablando obviamente de los mandamientos que Dios dio al pueblo. Bien, en la semana anterior terminamos de estudiar del por qué la necesidad nuestra de los oficios aplicados por Cristo. Estos oficios los citamos muchísimas veces. Son 3 los oficios que Cristo ejecuta: profeta, sacerdote y rey. O sea, el Señor lo es todo. Con esto estamos dando a entender que ya no necesitamos sacerdote, ya tenemos un sumo sacerdote que lo llena todo, que sirve en todos los aspectos de nuestra vida. Que si bien es cierto, nosotros decimos que tenemos la palabra profética más segura, ella no la vamos a entender si Cristo mismo, el profeta perfecto, no nos la enseña. Y por otro lado, obviamente no estamos buscando un rey terrenal, ya tenemos uno y es eterno. Esto es lo que debe llenar nuestras vidas. De eso hablamos las semanas anteriores. Hoy iniciamos con algunas preguntas y respuestas que tienen que ver con los mandamientos dados por Dios para direccionar a su pueblo hacia su voluntad. Entonces vamos a mirar la pregunta número 72. Dice: ¿cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? A lo que respondemos: dio 10 mandamientos. Exactamente así fue. Bueno, ahí tenemos la cita que hemos acabado de leer, Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 8. En este caso vemos aquí algo supremamente claro, y es que allí el Señor nos está enseñando en varios libros del Pentateuco este momento espectacular cuando Moisés sube allí al monte y Dios entonces se encarga de entregarle sus mandatos, sus preceptos. Allí vemos que el Señor entrega en total una cantidad de mandamientos exactos. O sea, no está diciendo el Señor ambiguamente son más. El Señor está diciendo: por ahora esto es lo que el pueblo necesita, porque los demás mandatos del Señor se desgajan de estos mismos. O sea que esta es la raíz de los mandatos del Señor, los demás simplemente se desprenden de allí mismo. Este código moral que nosotros encontramos en todo el contexto de las Escrituras. Bien, ahora, esto es importante porque allí el pueblo ve que Moisés sube y Moisés se demora. Y el pueblo, mientras tanto, estaba en la parte de abajo diciendo: Moisés se fue, murió tal vez, ya no vuelve más, no sabemos qué aconteció con él. Mientras tanto, nosotros busquémonos otro Dios que nos llene entonces la necesidad que tenemos. Ya cuando Moisés desciende, entonces encuentra al pueblo totalmente desenfrenado, danzando alrededor de un becerro hecho por manos humanas. Moisés parte las tablas que el Señor le había entregado en la primera parte y agarra el becerro y lo muele y se lo hace beber al mismo pueblo. Estas son las cosas que nosotros encontramos allí en el Antiguo Testamento. Esto da cuenta de por qué la importancia de los 10 mandamientos. Ahora, Moisés parte las tablas, Dios no le dice: pero ¿cómo fuiste a partir las tablas si son las únicas que hay? No, el Señor dice: suba de nuevo, yo le voy a entregar otras. Y vuelve y le repite lo mismo.
Esto quiere decir que el Señor no se salió. Bueno, Moisés, mejor que partió las primeras 10 porque se me había olvidado un mandamiento que no anoté ahí, por lo tanto aprovecho y lo anoto. No, Señor. Dios ya le había entregado lo que necesitaba el pueblo y volvió y le entregó una vez más la misma repetición. Este resumen de la ley fue entregada al pueblo escogido que ya había sido redimido por Dios. Fue allí donde se dio a conocer lo que significaba para la vida de este pueblo el entrar en una relación íntima con Él. Así de que el Señor le estaba entregando su voluntad a su pueblo. Y no era un pueblo que estaba por allá perdido, ya el Señor los había sacado de la esclavitud, ya el Señor tenía propósitos con ellos. Ahora solamente tenía que decirle cómo ellos tenían que dirigirse, de qué manera tenían que vivir. Entonces el Señor dice, a este mi pueblo voy a entregar mis mandamientos, no se lo dio a los demás. Ya el Señor tenía propósitos allí. Bien, algunas personas conocen los 10 mandamientos o el código moral como el decálogo. Bien, entendemos nosotros que este término deca del griego es 10. Y logo obviamente es palabra. Entonces lo que significa el decálogo son 10 palabras, 10 mandatos en este caso que nosotros encontramos. Estos mandamientos entregados en el Sinaí son la expresión del carácter de Dios y muestra su deseo de ser el Señor de un pueblo que no se lo merecía. Bien, vamos ahí a Deuteronomio 7:7, alguien lo tiene por allí, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor, os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor vio en ese pueblo para escogerlos? Nada, nada. ¿Qué fue lo que el Señor vio en la iglesia para escogerla? Tampoco nada. Bien, ellos descansaban solamente en la voluntad electiva de Dios. Nosotros descansamos en el sacrificio de Cristo que murió por su pueblo. Pero el principio fundamental es el mismo, todo parte de la voluntad de Dios. En este caso, obviamente, muy claro lo dice allí Deuteronomio, no por ser vosotros mejor que cualquier otra nación os ha escogido el Señor, porque más bien ustedes eran los más insignificantes, o sea, no tenían ningún valor. El valor lo adquieren tan pronto el Señor lo escoge para sí y lo hace su nación. En esto entonces vemos la importancia plena y gloriosa del Señor para todos nosotros. Esto entonces le mostraría la clase de libertad que tendrían luego de haber sido sacados de la esclavitud. Mis queridos hermanos, algo quiero aclarar en el día de hoy, y esto también para los niños, para los jóvenes. Allí quienes están en los perfiles de Facebook, en la virtualidad, mis hermanos que están allí también en el Google Meet. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que nosotros somos libres, pero nuestra libertad está condicionada por la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros sabemos que nuestra libertad está condicionada por la voluntad de Dios? ¿Por los qué? Por los mandamientos. Esto quiere decir que aunque nosotros aleguemos que somos libres, no podemos salirnos de lo que Dios estableció como propósito. Tan pronto el pueblo se sale de la voluntad de Dios, automáticamente sale de su cuidado y deja de ser libre, ahora viene a ser esclavo. Muchas personas dicen, pero es que las personas que no conocen el Evangelio son libres. Bueno, ellos pueden decir que son libres de hacer lo que quieran, pero realmente son esclavos del pecado. Nosotros podemos decir que somos totalmente libres, pero realmente somos siervos de Dios. Esto quiere decir que estamos cumpliendo una función. No somos libres, tenemos un Señor sobre nosotros. Bien, esto es totalmente importante allí. ¿Cómo entonces escribió Dios estos mandamientos? Ahí tenemos a Éxodo 31:18. ¿Alguien lo tiene? Por favor, nos da lectura para ello. Éxodo 31:18. Escuchemos muy bien esta lectura. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El Señor escribió con su propio dedo en las tablas. Así de que las personas que se atreven a decir que los mandamientos no son importantes o no son relevantes o no tienen nada que ver con el ser humano, se equivocan.
¿Cómo es que Dios tomó su tiempo para con su propio dedo escribir? Es un mandamiento, es una orden del Señor para todos aquellos que dicen temer y seguirle. Así es de que el Señor tomó su tiempo. Dios los escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Esto da cuenta de la importancia y relevancia de lo escrito. Si no hubiese sido importante, el Señor tampoco toma su tiempo para escribirlos con su propio dedo. Dicho de otra forma, es la misma voluntad de Dios transmitida al pueblo, que trascendería todas las generaciones que por fe nos acercamos y creemos en Él. Esto quiere decir que estos mandamientos eran para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo extensivamente estos mandamientos también son para todos nosotros. Una de las cosas que dice Moisés por allí en Deuteronomio en el capítulo 5, dice que el Señor pronunció a vuestros oídos estos mandamientos para aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Pero también dice, no hizo el Señor este pacto con solamente nosotros los que estaban antiguamente, sino con todos los que estamos aquí hoy vivos, dice. Entonces, cada vez que nosotros leemos el capítulo 5 de Deuteronomio, es la palabra de Dios para todos nosotros, los que estamos aquí hoy vivos, para aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Bien, esto simplemente es la trascendencia de todas estas cosas que Dios dijo. En lo que debemos tener cuidado es de llegar a pensar que el propósito de los mandamientos sea el enseñarnos cómo ser buenos. Y eso también quería aclararlo, porque de una u otra manera las personas consideran que los mandamientos hacen bueno al hombre. No, el que hace bueno al hombre es Dios. Eso era lo que pensaban los fariseos, creían que si guardaban todas las leyes de Dios ellos eran buenos. Pero el Señor los confrontó constantemente diciendo, ustedes van en contra de la voluntad de Dios. No es que el ser humano esté capacitado totalmente para ceñirse a la voluntad de Dios. Dios capacita al hombre. Entonces no hay que invertir el orden de las cosas. Nosotros leemos los 10 mandamientos para poder entender dónde estamos fallando, qué estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Vuelvo y reitero, los mandamientos no fueron dados para hacer al hombre bueno, sino para descubrir su propia maldad. He ahí esto tan importante, y no estamos haciendo mal cuando le enseñamos a nuestros pequeñitos los mandamientos de la ley de Dios. Ellos tienen que entender que tienen límites en esta vida, que el ser humano no es totalmente libre, está bajo la voluntad de Dios y debe gozar de ese privilegio hasta el día que parta de esta tierra. Eso es un gran privilegio para aquel que se acerca al Señor. Así es de que no es simplemente que nosotros lo veamos de esta manera, pues el propósito principal es enseñarnos que no lo somos y que al observar la imposibilidad de cumplirlos perfectamente, esto nos lleva a voltear nuestra mirada hacia Cristo. Cuando nos damos cuenta que no podemos cumplirlos, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente podemos ver, no cumplimos la ley de Dios, somos totalmente culpables y merecedores de una condenación, pero automáticamente tenemos que colocar nuestra total confianza en Cristo, que nos da a nosotros la salida a todos nuestros problemas, especialmente cuando hablamos del pecado. En resumidas cuentas, su propósito es señalarnos la necesidad del Salvador. Ese es el propósito de la ley. Por eso Pablo entonces dice que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. No tenemos otra solución. Mis queridos hermanos, por eso es que la palabra de Dios es tan importante de principio a fin. Allí es donde encontramos nosotros la voluntad de Dios. Para nosotros que estamos adultos y para nuestros pequeñitos, ellos tienen que entender que necesitan de Dios para poder prevalecer en este mundo que de por sí es difícil. Un escriba le preguntó al Señor sobre el principal mandamiento, a lo que el Señor entonces contestó. Allí tenemos Marcos 12, 29 al 31. Quien lo tenga allí puede darle lectura. Marcos 12, 29 al 31. Vamos a ver qué pasó allí. ¿Dónde estuvo el atrevimiento de este escriba? ¿Alguien lo tiene por ahí? Enseguida respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces los escribas le dijeron: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. El escriba le pregunta al Señor: Señor o maestro, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? ¿Qué era lo que este hombre le está diciendo al Señor? Dígame de los 10 cuál es el más importante. Y el Señor entonces simplemente resume los 10 mandamientos en 2 que abarcan toda la tabla de los 10 mandamientos. Bueno, le hubiera podido decir al Señor: bueno, el primer y principal mandamiento es el primero. O le hubiese dicho el cuarto, como dicen algunos: guardarás el día de reposo. O dirán: el mandamiento más importante es este o es aquel. El Señor le dice: ya un momento le voy a contestar. Y lo que hizo fue decirles que todos los 10 en su conjunto son importantes. Al estar los primeros 4 de forma vertical, o sea, los primeros 4 mandamientos van directamente dirigidos al Señor. Los primeros 4 mandamientos son verticales, solamente son para el Señor. Pero luego entonces tenemos los 6 restantes, que estos van de forma horizontal, o sea, dirigidos al prójimo. Entonces lo que el Señor le está contestando es: bueno, pues los primeros 4 van dirigidos al Señor, pues amarás al Señor tu Dios. Bueno, y los siguientes 6 van dirigidos al prójimo, pues amarás a tu prójimo. De una u otra manera le está diciendo: no hay mandamiento principal, todos ellos son principales. Es lo que está citando allí el Señor. Así es de que, haciendo este espectacular resumen de todos los mandamientos, el Señor clarifica la importancia de todos. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, los cuales debía el pueblo guardar. Nuestro Señor no vino a abrogar la voluntad del Padre, fue a cumplirla. Así que en plena dependencia del Señor debemos pedir que nos ayude a aprenderlos, a guardarlos y a ponerlos por obra. Es lo que nosotros constantemente tenemos que pedir al Señor. No que nos ayude a huir de ellos, sino que nos ayude a someternos a ellos, como decíamos desde el principio, porque es la plena y contundente voluntad de Dios para todos nosotros como su pueblo. Amados jóvenes y niños, no nos dejó el Señor a nuestro libre albedrío, tampoco nos dejó a nuestro propio razonamiento. No nos envió como pueblo a vivir en una anarquía parcial ni total, ninguna de las dos. No nos dejó de esta forma. Cristo mismo se sujetó a la voluntad del Padre, por lo tanto, el amar y guardar sus mandamientos es provechoso para todos. Si nosotros cumpliéramos Deuteronomio 6, lo que el Señor dice, enseñar a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios, ellos crecerían entendiendo qué deben hacer y qué no deben hacer. A veces nosotros hemos pecado por ello. Muchas personas consideran que a los niños no se les debe enseñar porque ellos no entienden. Hay que esperar a que crezcan para que entiendan. Y el Señor desde el principio está diciendo: enseñen a sus niños. Bueno, ¿quién tiene la razón aquí? No podemos jamás colocar en duda esto. Amados padres de familia, siempre tengamos en cuenta que sobre nuestra autoridad está la autoridad del Padre. Por lo tanto, todos nosotros como creyentes debemos buscar sujetarnos nosotros y buscar que nuestros hijos lo hagan para su propio provecho espiritual. Si bien es cierto, si hay alguien que pueda asegurar nuestro futuro, es Dios mismo. Si nosotros intentamos asegurar nosotros nuestro propio futuro, fracasaremos. Así es de que usted y yo estamos sujetos a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, amados padres de familia, que el Señor bendiga también a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Amén. Bien, mis hermanos, ¿quién desea orar por los niños? Voy a aprovechar que está mi hermana Graciela, la voy a colocar de una vez. Hermana, por favor, estemos orando por los niños y por los jóvenes, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor. Gracias por esta Infinitas oportunidad, gracias, por Padre este amado, tiempo, porque Señor. te das el privilegio, Señor, de estar acá hoy reunido en el templo con el
Gracias, Todopoderoso y Eterno, porque tú eres fiel, Señor. Porque sabes el anhelo de mi corazón, Señor, de estar acá con ellos, amado. Sí, Jesús. Señor, así es. Gracias, Señor Dios. Señor, Padre amado, ponemos en tus manos, Señor, a nuestros niños de la iglesia, primeramente, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros adolescentes, amado Jesús. Nos ponemos, Padre mío, en tus manos, porque solo tú, Señor, puedes guardarnos de tanto mal y peligro que hay en este mundo, Señor. Sí, así es. Prepara, Señor, a todos los padres, Señor, a las madres, a los familiares, Señor, a nosotros los abuelos. Padre amado, a enseñar a nuestros niños, Dios mío, desde pequeñitos, Padre amado, como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Gracias. Padre amado, estamos en un tiempo muy peligroso, Señor. Tememos por ellos, amado Jesús. Ten misericordia de ellos, Dios Todopoderoso. Guarda sus corazones, Señor. Guarda sus pasos del resbaladero, amado Dios. Enséñanos, Padre amado, a enseñarles a ellos, Señor, a confiar en ti, amado Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque solo tú nos puedes ayudar, Dios Todopoderoso y Eterno. Tememos por ellos, Dios mío, Señor. Padre amado, oro por mis nietos, Señor, por ellos, Padre amado, por todos los niños del mundo, Señor, que son nuestro futuro, Señor Jesús. Ampáralos, amado Dios, protégelos de tanta cosa que hay, Señor, de tanto peligro para ellos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiarlos, Padre amado, Señor. Enséñanos a enseñarles todo lo que tú cada día nos enseñas, Dios mío, a que confíen, Señor, en ti, Señor. Sin ti no lo podríamos hacer, amado Jesús. Gracias, Padre mío, por este tiempo que preparas para enseñarnos, Señor. Gracias, Padre amado, por tan sacrificio tan grande que fuiste a hacer a la cruz por cada uno de nosotros, amado Jesús. Infinitas gracias, Dios Todopoderoso. Dejamos estas peticiones en tus manos, sabemos que tú nos vas a ayudar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, amado Jesús. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, Señor. Por las oraciones elevadas por mi hermana Graciela, Señor. A ti, Padre bendito, porque podemos estar en la unidad del Espíritu, en un común acuerdo, Señor, de que esa es nuestra gran necesidad, de que tú nos dirijas, Señor. Te pido especialmente por los padres, Señor, para que les ayudes, para que les des sabiduría, para que les des autoridad también para saber cómo enseñar a sus hijos. La herramienta ya tú no la diste, Señor, porque la entregaste al pueblo allí en el monte Sinaí. Pero el pueblo automáticamente, Señor, entendió cuál era tu voluntad. Y no eran, Señor, mandatos para pasarlos por alto o para evadirlos, sino, como tú mismo dijiste, para aprenderlos, para guardarlos, ponerlos por obra. Ahora te pido, Señor, para que nos ayudes a ejecutar muy bien tus propósitos, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido por los niños, por los jóvenes, Señor, para que obres en ellos. Guárdalos, Señor, de una sociedad maligna, perversa. Ayúdalos a ellos a poder perseverar en ti, Señor, que lo que transmitamos a ellos verdaderamente cale en sus corazones. Como dice tu misma palabra, enseña al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Pedimos, Padre, que trates con el corazón de nuestros hijos, Señor. Que obres en esta sociedad, en la juventud, Señor. Que alejes al malvado, al perverso, al malintencionado, Señor. Permite que nuestros niños tengan buenos amigos, que les ayuden, que les aconsejen, que realmente se preocupen por ellos. Aléjalos de personas malvadas que quieran causarles daño. Permite, Padre bendito, que nuestros jóvenes escojan muy bien sus amigos, con quien comparten su tiempo, Señor. Tu misma palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Permite, Señor, que sus corazones sean guardados y que tu nombre una vez más sea glorificado en nosotros que estamos, Señor, adultos, en nuestros jóvenes y niños que son las futuras generaciones. Por eso pedimos, Señor, que tu nombre siga siendo exaltado, engrandecido, glorificado y proclamado, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos,
He ahí la enseñanza de nuestro catecismo infantil de Westminster. ¿Cuántos mandamientos dio Dios en el monte Sinaí? 10 mandamientos. 10 mandamientos. Muy bien, solamente era para recordar. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con nuestra exaltación al nombre del Señor y nos vamos a ubicar en nuestro texto de estudio, que es el Evangelio según San Mateo. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo 25, dando la bienvenida a mis hermanos que han llegado hace un momento. Vamos a estar ubicados en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Rápidamente ubiquémonos allí porque vamos a aprovechar bien el tiempo. Mientras ustedes buscan allí, les voy a recordar algo que cantábamos en el primer himno en el día de hoy. Dice que la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que viven perdiendo el tiempo y no saben para dónde van. Bueno, algo así dice el himno allí, el primer himno. Y luego en el coro dice: amor, amor es entregarse por completo en alma y cuerpo a la humanidad, vivir sirviendo sin que nosotros esperemos algo para nosotros. Bien, esto habla de un servicio. Esto habla de un servicio. Cuando entendemos el siguiente himno, nuestro hermano Brian obviamente daba una muy excelente acotación acerca del primero y segundo himno. Pues cuando se habla del servicio, se habla del servicio al Señor. Esto quiere decir que nosotros hacemos algo por la humanidad como para el Señor. Y obviamente cuando hablamos de la humanidad, no esperamos nosotros nada de la humanidad, pero lo esperamos todo del Señor, quien da a nosotros la recompensa. Esto es lo que vamos a ver nosotros aquí en el capítulo 25. He ahí por qué entonces cantamos estos dos himnos. He ahí por qué entonces nos fuimos luego a Isaías 58. ¿Ustedes recuerdan la lectura en Isaías 58? Habla del verdadero ayuno. Entonces, cuando habla del verdadero ayuno, lo que el Señor está llamando al pueblo es la atención de por qué inclinaban su cabeza como junco y se afligían a sí mismos. No era un ayuno agradable al Señor hacerlo de esta forma, más dice entonces: ¿no llamo yo verdadero ayuno a que compartas tu pan con el hambriento, a que albergues en tu casa al que está desamparado, a que tú verdaderamente cubras al que está desnudo? Entonces a eso el Señor lo llama un verdadero ayuno. Está citando Isaías 58. Así es, desde que el principio todo está relacionado con lo que nos corresponde estudiar en el capítulo 25, Evangelio según San Mateo. Si están ubicados ahí, voy a dar lectura a partir del versículo 31 en adelante. Quiero invitarles a ustedes, por favor, a que nos coloquemos sobre nuestros pies, mayor reverencia a las Escrituras, leemos y luego volvemos y nos acomodamos allí en nuestras sillas. Dice 31, capítulo 25, Evangelio según San Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta lectura de tu palabra, por este sermón que ha sido preparado, Señor, para que nosotros podamos ser alimentados, al mismo tiempo también que podamos ser enseñados. Dios mío, que todo esto se haga conforme a tu santa y soberana voluntad. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que seamos guiados a toda verdad y a toda justicia. Envía sabiduría de lo alto, Señor, y prepara el corazón nuestro que va a ser hoy regado por tu palabra bendita para que esto sea de provecho para todos nosotros. Señor, que seamos exhortados conforme a tu voluntad, pero al mismo tiempo que tu presencia y tu palabra resalten en importancia en este momento, Señor, porque es a ti a quien vamos a citar, Señor, es tu voluntad la que vamos a escuchar en el día de hoy. Por lo tanto, ayúdanos para que humildemente, Señor, podamos escucharte, para que humildemente podamos aprender de ti, para que podamos también, Señor, en todo glorificar y engrandecer tu santo y poderoso nombre, y con ello sepamos nosotros cómo hacerlo, Señor. Hoy una vez más encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos por tu cuidado y tu provisión. Padre bendito, en Cristo Jesús tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy vamos a estar analizando este tema con el título Aprobación y Reprobación. Es lo que vamos a encontrar precisamente en todo el contexto. Nuestro Señor continúa su enseñanza de forma muy dramática, donde simbólicamente muestra el juicio final. Aquí el Señor está diciendo, como colocan ahí como título, el juicio de las naciones. Y el Señor está utilizando obviamente toda esta argumentación para dar a entender a su iglesia cuáles son sus propósitos. Esto lo venimos hablando desde el principio. Allí encontramos una conexión íntima entre estas declaraciones que hemos leído y las parábolas inmediatamente anteriores. Recuerden ustedes la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola que nosotros encontramos allí, nos damos cuenta que el Señor iba directamente a las bodas. Se está colocando como ejemplo, iba para una boda. 10 vírgenes se prepararon para estar en el acompañamiento en la entrada triunfal allí a la boda. Pero resulta que 5 de ellas no fueron preparadas y se quedaron por fuera. 5 iban preparadas. Ya estuvimos explicando todo esto y entraron con el novio a las bodas. Bueno, esto tiene mucha relación allí. Y también tiene relación con la parábola de los talentos. Ustedes se dan cuenta que en la parábola de los talentos a 3 sujetos se les entregó talentos. 2 de ellos produjeron con estos talentos y uno de ellos no hizo absolutamente nada. 2 de ellos entraron a celebrar con su Señor por el alcance y los logros que habían obtenido y uno de ellos fue sacado. O sea, se quedó por fuera de la celebración. Y ahí entonces, ¿por qué esta relación allí? El Señor usa la ilustración de un pastor que separa su rebaño, haciendo alusión a que el rey separará a los seguidores fieles de los incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma como nosotros mismos nos relacionamos con Dios. Y ahí como nosotros encontramos verdaderamente la guía de nuestro Señor. Es en la forma, obviamente, como nosotros tenemos una relación con Él. Voy a colocar un ejemplo un poco simple, espero ustedes me lo entiendan. Resulta que nosotros enviamos a nuestro hijo al colegio. Entonces le decimos, vaya al colegio, pero nuestro hijo, lejos de irse para la institución donde tiene que ir a prepararse, agarra para otra parte. Cuando llega en la tarde, entonces nosotros le preguntamos, ¿y qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuáles son sus compromisos? Entonces él va a decir,
No importa, yo hago cualquier cosa y con cualquier cosa le salgo allá al profesor. Bueno, él puede que haga cualquier cosa, pero cuando vaya a llegar al colegio con lo que él ha hecho, simplemente el profesor le dice, lo siento, pero yo no lo mandé a hacer esa tarea. Esa no era la asignación. Usted me trajo una tarea de matemáticas y yo les coloqué fue una tarea de ciencias naturales. Pero como yo no vine, entonces yo quise hacer esto para presentarle algo. Lo siento, pero no fue lo que yo le mandé a hacer. Esto quiere decir que como nota tiene un ¿qué? Un 0, póngale 0. Simplemente es así. Bueno, vuelvo y repito. Aquí el Señor le dice al pueblo qué es lo que tiene que hacer. De qué manera se tiene que relacionar. En los talentos le dijo a ellos, vayan y produzcan. Las vírgenes sabían que tenían que ir preparadas. No lo hicieron. Pero sabían que tenían que ir preparadas. Así mismo es la iglesia. La iglesia ya conoce todo lo que Dios ha ordenado. Lo que tenemos que hacer es proseguir hacia adelante, buscando siempre la voluntad de Dios. Bien, allí entonces está esta separación que hace el Señor. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que nos relacionamos, y esto exterioriza entonces la forma como actuamos. Si escuchamos la voluntad de Dios, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Si no escuchamos la voluntad de Dios, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Y recuerden que los abuelos antiguamente exhortaban a sus hijos diciendo, es que a usted le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, no prestó atención, por lo tanto no va a saber hacer el mandado. Eso es precisamente lo que el Señor dice. Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que está diciendo ahí todo el contexto de fui forastero, me vestiste, me diste de comer, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde están esas personas para que nosotros les ayudemos? No es fácil, no es sencillo. Bueno, tenemos que saber que hay lobos vestidos de ovejas. En esto tenemos que pedir al Señor que nos ayude a direccionarnos. Lo que hacemos por el prójimo demuestra lo que pensamos acerca de las enseñanzas que Jesús señaló que nosotros debíamos poner por obra. Y obviamente cuando está hablando allí de los que fueron servidos eran los hermanos. Aquellos que compartían, mire que todos ellos pertenecían a un mismo rebaño. No está de más, luego lo citaremos, pero el apóstol Pablo dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia en la fe. Unos días atrás estábamos hablando de que usted y yo, mi querido hermano, se nos ha cambiado la nacionalidad. Ya no somos colombianos. Ahora somos ciudadanos del reino. También se nos ha cambiado nuestra familia. Ahora tenemos la familia en la fe. Pablo obviamente hace una distinción en ello cuando habla acerca de su familia racial, pero siempre haciendo énfasis que tiene una familia espiritual, que son sus hermanos en Cristo. Dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Se dan cuenta que Santiago reafirma esta verdad con la aplicación de la religión verdadera y sin mácula? Bueno, quienes escucharon los martes anteriores, estamos estudiando Santiago y llegamos al capítulo 1, versículos 26-27. Y allí aclara precisamente esto. ¿Y cómo entonces lo está él razonando? Entonces simplemente dice allí que el ayudar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones, esto hace que nosotros tengamos una aplicación verdadera del Evangelio. Y ya lo que más dice allí. Pablo en Gálatas cita, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo está explicando todo este contexto el Señor? Luego de haber dado esta breve introducción, vamos a ver el versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor viene en su gloria y se sentará en su trono de gloria. Lo que dice allí. Todos los santos ángeles con él vienen en su gloria.
Y no dice que los santos ángeles se sentarán en su trono de gloria. Solamente hay uno que está sentado en su trono de gloria. Pero los ángeles vienen con él en su gloria. Esto quiere decir que estos están representando el poder y la autoridad que el rey tiene. Es algo así como aquel que va acompañado de todos sus ejércitos. Veamos qué parte de lo que el Señor cita aquí ya lo había citado en pasajes anteriores. Vamos a ubicarnos así muy rápidamente en el capítulo 16 de este mismo evangelio según San Mateo. 16, alguien con la mano más rápida del oeste de Villa del Rosario se ubica allí en el versículo 27, capítulo 16. ¿Qué dice? 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, el Hijo del Hombre vendrá ¿con quién? Con sus ángeles. Dice allí entonces, vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, con él. Ya no viene solo. 24:30, vamos un poquito más adelante. 24:30. ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego el siguiente versículo 31 dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos. Bien, de los 4 extremos de la tierra. Bien, es importante. El Señor repite una vez más un mensaje que está trazando allí a partir del versículo 31 del capítulo 25. Dicho de otra manera, esta es la culminación o el clímax de lo que el Señor está diciendo, porque es que aquí ya está hablando del juicio. Lo había anunciado y ya aquí lo está aplicando correctamente. Cita que toma también el apóstol Pablo para animar a los tesalonicenses. Por allí en el capítulo 2, por allí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Con qué está alentando Pablo a los de Tesalónica? Pues diciendo, el Señor volverá con poder y gloria. Ese es el consuelo que todos nosotros debemos tener. Mi hermano, si usted y yo tuviésemos a un rey destruido, a un rey debilitado, a un rey sin ninguna clase de autoridad, estaríamos en gravísimos problemas. Pero la Biblia vez tras vez repite que el Señor vendrá con poder y gran gloria. Eso debe animarnos constantemente. Así que en la literatura del Nuevo Testamento, la venida del Señor era algo que se contemplaba sin ningún problema y sin ninguna discusión. Simplemente se hacía una afirmación de la voluntad de Dios y cuáles eran sus propósitos, y el pueblo de Dios recibía estas cosas con total naturalidad. Bueno, no es así lo que pasa ahora. Hoy en día el ser humano, el creyente específicamente, coloca objeciones a todas estas cosas. Por eso hay tantas ramificaciones de pensamientos y razonamientos. Si nosotros dijéramos amén a la voluntad de Dios y a sus propósitos, no tendríamos problemas. Los problemas los adquirimos cuando usted piensa así, cuando el otro piensa así, cuando el otro piensa de otra manera, y se vuelve una confusión total. En la iglesia del primer siglo no pasaba eso. Vuelvo y repito, porque el Señor Jesús afirma algo y Pablo lo reitera. Pablo no está poniendo objeciones ni está diciendo, espere, les explico cómo es el asunto. Simplemente está diciendo tal cual como el Señor lo dijo. Así es. Nosotros diríamos, amén. Es la voz de Dios. Así es de que se contemplaba sin problema ni discusión. Y como un rey que al mismo tiempo funge como juez, se sentará en su trono, y no será cualquier trono, será su trono de gloria. Esto da cuenta de su majestad, de su poder, de su pureza. Viendo que al mismo tiempo se entrelazan dos cosas aquí: su autoridad como juez y también su realeza como rey. El Señor viene a hacer un ¿qué? Sí, Él es rey, pero viene a hacer ¿qué? Como rey viene a hacer ¿qué? Viene a hacer un juicio.
porque Él tiene la autoridad y al mismo tiempo tiene toda su realeza. O sea, como alguien que está revestido de poder, simplemente toma un dictamen. Esto es lo que hace allí, es lo que vemos cómo se entrelazan estas dos cosas. Pero vamos a avanzar un poquito adelante. Dice 32 y 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí el Señor hace una distinción. Hay un rebaño, pero en ese rebaño hay ovejas. ¿Y hay qué? Cabritos. Lo que dice allí. Pero esto lo está colocando el Señor, algo así como una analogía de un pastor que separa su rebaño, pero lo que está diciendo es que el rey, dice el versículo 32, el rey reunirá delante de él. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dice el verso 32. A todas las naciones. A todas las naciones. Dice, reunirá delante de todas las naciones y las separará como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Eso es lo que el Señor hace. Aquí no hay objeción alguna. El Señor está hablando algo muy claro, lo que está diciendo allí. Queda consignado que el juicio es general, no es parcial, es general. Esto queda claro cuando dice que se reunirán ante su presencia todas las naciones. Nadie queda excluido de tener que comparecer ante el rey. Esto lo cita el apóstol Pablo en 2 Corintios. Dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero de pronto ustedes han escuchado que la iglesia no va a tener que estar en el juicio. No es así. La iglesia va a estar allí en el juicio, simplemente para escuchar que el Señor va a dar una veracidad de lo que Él considera. Aquí en este caso, obviamente, pensando en su propio sacrificio. En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, verso 49 cita: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esto se encuentra en Mateo 13, 49. Ustedes lo pueden verificar allí en sus Biblias. Pero está diciendo, así será el fin del siglo. Lo que cita allí en el capítulo 25 a partir del 31 es, así será el fin del siglo. Ya en el 16 había relatado algo que tiene que ver con esto. Perdón, en el capítulo 13 había relatado algo que tiene que ver con esto. Algo interesante con los pastores en el antiguo Israel es que ellos mantenían durante el día juntos pastando a las ovejas con los cabritos. La diferencia se notaba cuando llegaba la noche. El pastor entonces comenzaba a llamarlas. Las ovejas respondían y le seguían, pero los cabritos no. Esto hacía la diferencia. Unas seguían al pastor y a las otras tocaba arriarlas. Esto es la diferencia allí. El Señor coloca por eso este ejemplo muy claro, como el pastor se para allí. Por eso entonces el Señor ya había exclamado algo muy interesante: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas le siguen, los cabritos no. Ese es el problema. ¿Cómo alguien puede vivir bajo la voluntad de Dios si no sigue a su Señor que le está dando las indicaciones? Ustedes se dan cuenta, y esto que estábamos hablando esta mañana con mi hermana Graciela acerca de lo que pasa en nuestro cuerpo físico. Nosotros podemos sentir un dolor en el cuerpo y decimos, seguro es tal cosa, yo me voy a tomar esto y de eso me voy a mejorar. Cuando el médico no ha dicho qué es lo que uno tiene que tomar y qué es lo que uno tiene en el cuerpo. O sea que nosotros no podemos adivinar qué es lo que nos pasa. Tenemos que ir a que alguien nos haga un examen. Y así vamos a saber qué debemos tomar y por qué nos vamos a curar. Ahora, digo esto simplemente es porque nadie puede tratar de vivir bajo la voluntad de Dios si no conoce a su Señor. Lo que dice allí el Señor.
Luego nos lleva a ver dos declaratorias en este juicio, una declaratoria positiva y la otra negativa. Algunas personas consideran que estos temas son difíciles de predicar, pues a nadie le gusta que le hablen de juicio. A nadie le gusta que le hablen que esta es la realidad que el Señor expresa en su palabra. Pues no, nosotros tenemos un Dios de amor y el Dios de amor no habla de juicio ni de condenación. Pero eso lo enseña la Biblia. Y pudiéramos entonces simplemente nosotros citar, como diría por allá algún escritor, es necesario que nosotros demos todo el consejo de Dios. Porque así sabremos las cosas muy claramente. Entonces allí comienza con una declaratoria positiva y la otra negativa. Vamos pues a comenzar con la positiva, como lo hace el Señor. Versículos 34 al 40. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis a mí. ¿De qué clase de personas está hablando el Señor de que recibieron algo? Finalizando el verso 40. Sus hermanos, sus hermanos, sus hermanos. Vemos que en este veredicto, ojo con lo que voy a decir. En este veredicto no se hizo mención en su comienzo de sus obras. No. ¿Nosotros somos salvos por obras? No. ¿Algo podemos nosotros hacer para llenar la medida del Señor en su demanda? No. No hay nada que hagamos nosotros que pueda llenar esta demanda. Si alguien lee este pasaje y dice que los que fueron salvos porque le dieron de comer al hambriento o vistieron al desnudo, están mintiendo, mi hermano. No es eso lo que el Señor está diciendo allí. Quiero aclararlo desde el principio. Más bien se escuchó la declaratoria de cuál era la base de su salvación. Primero el Señor declara cuál es la base y luego les dice qué hicieron. Versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya está dando un veredicto. Vengan, que ustedes ya están allí en el reino de mi Padre. ¿Y desde cuándo fue preparado? Desde antes de la fundación del mundo. El Señor está llamando a los que ya habían sido salvos. Y luego dice: ustedes, aparte de eso, hicieron algo supremamente interesante. Ahora, no es que el Señor esté colocando primero las obras y luego su declaración, porque entonces diríamos: nosotros somos salvos por obras. No es lo que el Señor está diciendo. Bien, nunca fue por buenas obras, como dice el arminianismo o el romanismo. La base es el propósito eterno e inmutable de Dios. No lo dijo en el momento del juicio, dice más bien desde antes de la fundación del mundo el Señor ya tenía un propósito. Ya dije, primero da su declaración y luego dice qué hicieron. ¿De acuerdo? Primero da su declaración, luego dice qué fue lo que ellos hicieron. Todas las promesas de la salvación plena y gratuita ahora están por cumplirse, siendo Cristo mismo el garante de tan maravillosa promesa. Esto da cuenta de que no fuimos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Y como dice el apóstol Pablo por allí en Efesios en el capítulo 2, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, no por buenas obras. ¿Entienden el término? Bien, fuimos salvos para buenas obras. Allí entonces continúa diciendo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las buenas obras Dios ya las había preparado. Ahora, nosotros, ¿qué fue lo que hacemos? ¿O qué es lo que hacemos? Andamos en ellas.
Y después de que hayamos hecho todo, lo único que podemos decir, al Señor sea la gloria. Eso es lo único que podemos decir conforme al pasaje. Lo mismo afirma William Hendrickson. Sus buenas obras son el fruto, no la raíz de la gracia. Estas buenas obras son el fruto del árbol, no la raíz que la alimenta. Porque la raíz que alimenta el árbol es Cristo mismo. La esencia de Dios en nuestras vidas, la que nos hace verdaderamente llevar buen fruto. Por eso el Señor dice que no nos iba a dejar a nosotros solos, sino que nos iba a dar a un consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros todos los días. Y obviamente el Espíritu Santo no iba a venir solo, trajo consigo mismo también dones, fruto, con el cual nos capacita a nosotros para poder verdaderamente llevar una vida cristiana. Por eso digo, cuando hayamos hecho todo, lo único que podemos decir es, al Señor sea la gloria. Todo lo que vemos después es el resultado en la aplicación del Evangelio, lo que teológicamente se conoce en Romanos 12 como los deberes cristianos. Esto que está diciendo acá son los deberes cristianos. Bien, de gracia recibimos y de gracia nosotros debemos dar. Estos entonces, a la prerrogativa del Señor, preguntan extrañados: ¿y cuándo te vimos pasar necesidad y te ayudamos? ¿Y eso cuándo pasó? Bien, contrario a esto, cualquier otro sujeto hubiese dicho: pues obvio que estás diciendo que somos salvos, ¿no es que nosotros hicimos? Estos se están preguntando: ¿y eso cuándo pasó? ¿Cuándo hicimos eso? Esto hace más maravillosa la buena obra. Ni siquiera se habían dado cuenta que estaban haciendo lo bueno. Desinteresadamente y por amor a su Señor, estos sirvieron independientemente del resultado. He ahí el por qué estos se sorprenden al escuchar la declaratoria del Señor. Ahora, solamente vamos a evocarnos a un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás, y es el de los dos siervos. ¿Lo recuerdan ustedes? El Señor se fue a una tierra lejana y dejó a sus siervos. ¿Recuerdan? Entonces, coloca este ejemplo porque uno de ellos simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ya conocía las indicaciones, hizo lo que tenía que hacer. Pero el otro dijo: mi Señor tarda en venir, vamos a disfrutar. Comenzó a golpear a sus consiervos, empezó a embriagarse, empezó a malgastar, a disipar los bienes de su Señor. Y cuando éste llegó le dijo: ¿y qué está haciendo? No está haciendo nada. Entonces, simplemente culmina el pasaje de los siervos diciendo: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Ya estos sabían qué tenían que hacer. Ahora voy a hacer una pregunta retórica y espero que ustedes me den una respuesta igual. ¿Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sí o no? Sí sabemos. Lo único que tenemos es que proseguir adelante. No vamos a decirle al Señor: Señor, yo no sabía. Bien. No hay excusa, o eres inexcusable. Sí, Señor. Bien. Era algo muy similar a lo dicho por el Señor. Vamos a volvernos atrás al capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y alguien está por allí en el capítulo 10. Necesitamos leer las escrituras para comprender todo esto. Mateo 6, si están ahí, versículos del 2 al 4. ¿Qué dice? Cuando pues te des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué dice el 4?
para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompense en Público. Bien, esto es lo que está diciendo allí. O sea, no necesitamos nosotros como esos memes que salen ahora de que alguien está colocando la bolsita de mercado y el teléfono y luego lo vamos a publicar por Instagram, por Facebook, por YouTube, por donde sea. Porque vamos a esperar que alguien nos diga, uy, ustedes son muy buenos. Sinceramente le falta es que le salgan las alitas. Entonces eso no va a pasar nunca. Entonces, claro, no es lo que está diciendo el Señor allí. 10:42, si alguien lo tiene por ahí, el mismo principio. ¿Cómo dice? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Y un simple vaso con agua. En el contexto en el cual el Señor dijo esto, es en el contexto de un lugar desértico, como lo es Palestina en este tiempo presente. Un vaso con agua es un tesoro. Pero claro, nosotros que nadamos en agua, entonces decimos, un vaso con agua no vale nada. Pero allá es un tesoro, que por eso el Señor coloca ese ejemplo, un simple vaso con agua. Una vez daban un programa que se llama Caracol entre hojas y hablaron sobre los terrenos áspidos donde las personas vivían. Y mostraron un desierto donde tenían que cruzar muchísimo lejos para ir a un y al desierto No haces. un oasis. Uno lo ve en las películas palmeras y en todo eso, pues, ¿no? Cuando llegaron allá los que iban en camellos y la tribu, resulta que es un huequito como de una tapa de Es un manantial. En este contexto es que el Señor está diciendo, porque cualquiera va a decir, bueno, un vaso con agua, yo regalo hasta 10, hasta botellones doy. Y con eso me aseguro el reino de los cielos. Pero es que en el contexto en el que está diciendo es en un lugar donde no hay agua. No había abundancia de agua. El Señor está diciendo, un simple vaso con agua es un tesoro. Así es de que no se va a quedar sin recompensa. Bueno, nosotros tenemos que buscar, obviamente, en nosotros cuál es la necesidad de nuestro prójimo. El Señor ya lo había dicho en el versículo 34. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. O sea, el Señor ya había dado una conclusión. Segundo, vamos a la parte negativa. Vamos ahora, ya hablamos de la parte positiva, ahora vamos a la parte negativa. 41 hasta el 45, ubíquense por ahí en sus versiones de la Biblia, dice, estamos en el 25, sí. Vamos a la parte negativa. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y dice el 45, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es como el Señor primero coloca los de su derecha, voy a ubicarme aquí a este lado, los que están allá en la pantalla, se están viendo mi derecha, su derecha, y entonces le dice, benditos de mi Padre entren en el gozo de su Señor. Luego entonces está mirando aquí a los de la izquierda, y entonces está diciendo a estos, porque ustedes no lo hicieron con estos mis pequeñitos. O sea, está colocando como que ustedes aquí no lo hicieron con estos mis pequeñitos de aquí. Ya el Señor dio un veredicto, un dictamen, entonces ahora está dando un dictamen con estos, pero los está juntando a ellos en esa misma situación. Una de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento hablando precisamente de este tema es donde habla de las aguas turbias. El rebaño iba a beber agua y habían unas ovejas malintencionadas. Entonces estas llegaban y lo que hacían era tomar ellas primero del agua clara y luego después de que ellas tomaban y saciaban su sed, comenzaban a pisar dentro del pozo para ensuciar el agua. Las que venían a tomar después tenían que beberse el agua sucia. Esto habla obviamente de la
mala intención, por eso el Señor está colocando este complemento allí. Aquí ustedes no sirvieron a estos mis pequeñitos, es lo que está diciendo allí en el versículo 45. Debemos fijarnos que el rey y juez da su veredicto y esto no se hace en base a ningún pecado, como la idolatría, el adulterio o el robo. Bueno, si alguien está diciendo allí, es que lo que el Señor está diciendo ahí es que hubo un pecado de idolatría y por eso el Señor les dice a los de la izquierda, váyanse para allá. No dice el texto eso. Tampoco está diciendo que fue por cualquier otra causa, y no estoy diciendo que el pecado no sea causa de condenación. Lo que estoy diciendo es que el Señor no está hablando en este pasaje de eso. Por lo tanto, no podemos nosotros colocarle picante al asunto. Tenemos que simplemente decir lo que la Biblia dice. Pero aquí no está hablando en este caso específico de ningún pecado, ni lo está denunciando el Señor de esta manera. Lo que más bien se denuncia era lo que ellos tenían y debían hacer, pero no lo hicieron. O sea, aquí lo que el Señor está diciendo o está denunciando son los pecados de omisión o negligencia. Omisión o negligencia es saber lo que hay que hacer y no se hace. De hecho, la misma escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está hablando de un pecado de omisión, de negligencia. En este caso lo que está haciendo el Señor acá. El Señor dijo, en cuanto a vosotros a mi izquierda, nada hicisteis por mí. Vine a vosotros también, pero no me conocisteis. Ahí estaba el primer gravísimo error. No teníais afecto fraternal, ni obras bondadosas con que honrarme. Yo era como un despreciado a vuestros ojos, con indiferencia me trataste. Ellos respondieron, a nuestros ojos, Señor, ¿y cuándo te vimos antes? Estamos seguros de que nunca nos portamos así contigo. O sea, estos eran creyentes simplemente de una manera vertical, no horizontal. Ya hablamos acerca de los 10 mandamientos. Los primeros 4, ¿a quién hacen referencia? De una forma vertical. Y la tabla de los siguientes 6 mandamientos están haciendo referencia ¿a quién? Al prójimo, de una forma horizontal. Entonces el Señor está diciendo que todos los mandamientos son buenos y deben ejecutarse. 4 para el Señor directamente, los siguientes 6 para el prójimo. Así de que es claro esto, obviamente cuando estos preguntan, nunca te vimos así. Algunas personas pueden considerar, pero si yo estuve todo mi tiempo metido en el templo orando, era lo que hacían los fariseos, ¿no? Yo tenía ropajes largos, me veía muy bien, de hecho me paraba en las esquinas, Señor. Yo leía tu palabra todos los días. Y bueno, podemos nosotros aprendernos las escrituras de tapa a tapa, pero si no aplicamos ninguna de las cosas que vemos en las escrituras, nos vamos a quedar sin fruto. Es lo que está diciendo el Señor. Así es de que nunca nos portamos así contigo. El Señor recalcó, pero trataste así a estos pequeños que creen en mí, que ahora están en mi gozo. En la persona de ellos vine solicitando vuestra compasión, pero me cerrasteis vuestra misericordia. Pedí socorro y no me ayudaste. Tomad pues tu corazón de piedra, esa frialdad en tu corazón y vuestro alejamiento insolente. Con tu acción ocasionaste que me retirara de vuestra presencia, ahora simplemente yo os echaré de la mía. Y les dice por allí en parte del pasaje, simplemente apartaos de mí. Todo esto simplemente nos lleva a nosotros a pensar en las cosas que nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a hacer. El asunto está en no hacer pecado, pero el asunto está en hacer la voluntad de Dios. No hacer una cosa, pero sí hacer otra. Es lo que el Señor nos dice. No es solamente que nosotros nos alejemos del pecado. Está bien alejarnos del pecado, pero está bien nosotros hacer la voluntad de Dios. Fíjese que acá no está relatando ningún pecado. Entonces podemos nosotros simplemente decir, ay, el Señor sacó de allí al castigo eterno a los fornicarios, a los adúlteros, pero a los que no hacen la voluntad de Dios también.
Las dos cosas. Nosotros no podemos ser clasistas con este tema de pecado, no podemos clasificar las cosas. Esto obviamente lo derriba totalmente uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento cuando dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia. No está diciendo, clasificando absolutamente nada. Esto tiene paralelo con la ilustración de Lázaro y el rico, aparece por allí en Lucas 16, simplemente parafraseemos esa parábola. Hay un hombre que lo tiene todo, ese es el rico, y hay otro que no tiene nada. Los dos conocen la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el rico era conocedor de la ley y el pobre también. Uno banqueteaba y no tenía problemas. El otro aguantaba hambre y estaba enfermo. Entonces resulta que de lo que caía de la mesa, él trataba de comer. Estaba en una condición tan deplorable que los mismos perros se acercaban y lamían sus llagas. Cuando el Señor coloca este mensaje allí, está diciendo, este hombre realmente, como dicen los jóvenes hoy en día, estaba en la inmunda. Está en una situación caótica. O sea, de que uno tenga hambre está bien, pero que esté uno tirado y los perros le laman a uno las llagas, dice uno, esto ya es, este es el colmo, esto es lo máximo. Mas, sin embargo, este hombre que tenía todo no se inmutó por la condición del prójimo. Llegado el caso, murieron los dos. ¿Y qué pasó? El Señor sigue relatando que el uno se fue para el seno de Abraham y el otro se fue a un tormento. Allí estando en el tormento, este dice, oh Señor, manda a Lázaro que le diga a aquellos, que mis familiares, que no vengan acá, que les hable. Bueno, el Señor contesta pues a Moisés y los profetas tienen. ¿Y nosotros qué tenemos? Lo mismo. Óiganlos a ellos. Pero Señor, si de pronto Lázaro se levanta de los muertos, a lo mejor lo escucha. El Señor dice, no, ni que se levantara de los muertos lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos y nadie lo escucha. Estoy hablando obviamente de aquellos que están apartados del Señor. Es la gracia del Señor. Debemos hacer memoria sobre cuál fue el resultado del que entró a la boda sin estar vestido con el traje para la ocasión. Se coló y ¿qué pasó? No salga de aquí que usted no viene vestido. O las 5 vírgenes que no se prepararon bien para el acompañamiento del novio. Las primeras fueron dejadas por fuera, las otras entraron. Estoy hablando de aquellas que llegaron allí, se fueron a buscar el aceite, las otras entonces entraron. Y las siguientes que se quedaron por fuera. El resultado es el mismo que el que prefirió guardar su talento y no ponerlo a producir. Dice entonces el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este versículo nos devuelve precisamente a una afirmación hecha por el profeta Daniel por allí en el capítulo 12, verso 2. Yo lo tengo acá escrito, pero me gustaría que alguien de ustedes lo leyera. Daniel 12:2. Estoy hablando del versículo 43. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengan eso en mente y leamos Daniel, el profeta, en el Antiguo Testamento. 12:2. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Muchos de los que duermen, ¿qué va a pasar? Despertarán. Juicio. El Señor reúne ante sí las naciones. Unos para gozo y otros para vergüenza. Lo que está diciendo en el verso 43. Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es el mismo principio. Es el mismo principio. Muchas personas describen el castigo eterno en el infierno
comparándolas con cosas terribles que pasan en el ámbito humano. Las personas dicen, la guerra es un infierno. La guerra es un infierno. El divorcio es un infierno. Otros dicen, este mundo es un infierno. ¿Ustedes han escuchado cuando alguien dice, es que el infierno estás aquí? ¿Se han escuchado eso? Bien. Estas descripciones no cuadran con lo expuesto por el Señor. No hay comparación alguna. Si pudiéramos imaginar con qué compararíamos el infierno, no nos alcanzaría la imaginación para tener una idea de lo horrible y espantosa que sería pasar toda una eternidad alejados del amor y la presencia de Dios. No hay comparación. No hay comparación. Si una guerra es un infierno, podemos nosotros darnos cuenta de lo peor que será el verdadero infierno. Si así es esto que vemos nosotros, ¿cómo será una eternidad? Entonces no hay ni cuadro de comparación. Entonces no es algo que debamos nosotros tomar a la ligera o con tibieza. Mis amados hermanos, la idea precisamente del Señor es mantenernos alerta, mantenernos despiertos. Si ustedes escucharon, y esto también lo toma el Señor como ejemplo, que un ladrón anda merodeando la zona, yo les aseguro que ustedes no dormirían. En cualquier momento les llega. Si ustedes supieran que hay otra etapa de coronavirus como lo que ya pasó, no saldríamos a la calle a estar haciendo las cosas que no debemos hacer. Automáticamente tomaríamos acciones al respecto, ¿sí o no? Si ustedes supieran que anda un violador robándose a los niños, ustedes no van a mandar sus niños a la calle solos, ¿cierto? Porque ya están prevenidos. Ahora, si nosotros sabemos que hay un juicio, pues ¿qué hacemos? Estamos prevenidos, pongámonos a cuentas con el Señor. Hagamos las cosas correctamente, obedezcamos su voluntad. Compartamos cuando podamos. Hagámosle bien al que lo necesita. Siempre busquemos en todo agradar al Señor. Esto no para que nuestros nombres sean colocados en un escrito por allí tan importante, aquí falleció fulano de tal que hizo bien a todo el mundo, no. Esperemos nosotros que la recompensa viene del Señor. Como lo decíamos en el primer himno, esto es lo que la gente en el mundo piensa. ¿Cómo tratar de agradar al hombre? Es que el amor del hombre se ha enfriado. Ya no sabemos nosotros qué es misericordia. Yo recuerdo que cuando yo era niño escuchaba a uno, asesinaron a alguien. Uy, eso era una noticia terrible. Todos se conmovían. Hoy en día no, hubo una masacre de 7, 8, ay, eso es el pan de cada día. Estamos acostumbrados a eso. Se nos ha muerto verdaderamente la misericordia en nuestros corazones. Tenemos que despertar de nuevo. Y toda vez que nosotros veamos una situación como esas, no vamos nosotros entonces a escribir, uy, si saben lo último que pasó, tremenda masacre, como hace el que hubo. Sino la situación es, hombre, comuniquémonos con los hermanos porque hay que orar por estas cosas. Hay que suplicar al Señor. Es la desgracia de otro que no se va a convertir en nuestra alegría. Es la tristeza que nosotros debemos sentir por aquel que está padeciendo necesidades. El Señor se glorifique de manera especial y nos ayude. Amada iglesia, no dejemos de depender de Dios, no nos alejemos de su presencia, usemos los medios de gracia para permanecer en comunión con Él. Pidamos, seamos direccionados para hacer lo correcto, que el amor fraternal y la ayuda mutua sean nuestro distintivo. De seguro estaremos descansados y confiados en Dios, entendiendo que en el momento adecuado el Rey defenderá nuestra causa. Dirá simplemente, benditos de mi Padre, entren en el gozo de mi Señor. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Señor, hemos pasado este tiempo reflexionando en esta parte que algunos consideran un difícil pasaje. No lo es. Realmente es simplemente acomodarnos, Señor, a lo que está escrito, sin buscar la manera de razonar de una manera humana
o simplemente con una idea preconcebida en nuestro corazón. Es tu palabra bendita, Señor, que no tiene sesgo. Es tu palabra bendita que no tiene error. Es tu palabra bendita que nos convoca a hacer lo correcto, Señor, cuando sea el momento adecuado. Es tu palabra bendita la que nos insta verdaderamente a agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. No necesitamos que se nos toque trompeta. No necesitamos que se nos asigne un lugar importante en esta tierra. No necesitamos que se hable de nuestro nombre de una manera gloriosa, porque es tu nombre el que debe ser glorificado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a no depender de lo que otro diga por nosotros. Ayúdanos a depender de tu voluntad, Señor. Ayúdanos todos los días a buscar descansar en ti. Tu palabra dice que nosotros debemos ir a ti, nuestro Señor Jesús, porque estamos cansados, trabajados y cargados. Pero tú prometiste que nos haces descansar en ti, Señor. Ayúdanos a buscar en ti el reposo. Si bien es cierto, nuestros corazones se cargan y se cansan. Nuestros cuerpos físicos se cargan y se cansan. Señor, pero tu palabra dice que en ti obtendremos nuevas fuerzas. Ayúdanos, Señor, a confiar, a depender en ti solamente, Señor. Permite también que nosotros podamos escuchar esta declaratoria y que nuestros corazones se llenen de gozo. Estás hablando a tu pueblo, Señor, del cual queremos formar parte, Señor. Ayúdanos a no separarnos. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a mantener la comunión. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta la necesidad de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a amarle, a orar por él, Señor, cuando sepamos que se encuentra en necesidad. No permitas que nuestros corazones se llenen de indiferencia, Señor. Mas permite, Padre bendito, que tengamos nuestro tiempo, Señor, y nuestra comunión contigo para orar por nuestro hermano, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Si en alguna forma, Señor, tu iglesia está dormida o está pasando por un tiempo de letargo, Señor, despiértala, por favor. No permitas que cabeceemos como aquellas que no se prepararon para entrar a las bodas. Permite que despertemos, Señor, y nos preparemos, Señor, para entrar contigo. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer tu voluntad. Y como buenos siervos, permite que entendamos que aunque tú te demoras, Señor, según el tiempo establecido por ti, nosotros te esperamos como si tú vinieras mañana mismo, Señor. Ayúdanos a bendecir, a exaltar y a glorificar tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.